Pero la resiedumbre de esa marcha también tiene que ver con la resiedumbre de los compañeros que hemos invitado a conversar con ustedes. Y hay un compañero que es un amigo de lujo, que se ancló en nuestra amistad desde hace muchos años, que es un cubano que estuvo preso, que cuando se pudo venir a los Estados Unidos se dedicó a luchar por la democracia, que es un tipo alegre, porque luchar por la democracia tiene que ser una actitud alegre y no una llorantina con la que vive la gente que odia la oposición al gobierno y hasta a sí mismo, pero lo paga con la oposición. Para no hacer más introducción del personaje, que ustedes lo conocen porque lo pueden ver a través lo pueden conocer a través de sus artículos del Nuevo Herald y sus programas de televisión, los dejo sencillamente con Pedro Corzo. Buenas tardes y muchas gracias, Abelito, pero tengo que aclarar algo. Yo no acostumbro a hablar con papeles, pero la condición que me puso Abel fue que escribiera lo que voy a decir, porque él no quería que yo no fuera políticamente correcto. Él sabe que esa es mi tentación, no ser políticamente correcto. Como algunos de ustedes conocen, yo viví en Venezuela muchos años. Realmente fue un país que me encantó. Yo soy un cubano medular, o sea, no hay centímetro de mi cuerpo que no se sienta cubano, pero amo entrañablemente a Venezuela. ¿Por qué? Porque fue en ese país donde conocí la democracia y la libertad. Tengo que decirlo así. Llegué a Venezuela en el año 1981, en el gobierno de Luis Herrera Campins. Habían campañas electorales. Yo nunca había visto una campaña electoral. En mi país hay una dictadura que lleva 57 años, responsable directa de todos los regímenes despóticos que existen hoy en América Latina. Por supuesto, regímenes que se extendieron en su momento con la alianza Fidel Castro, Hugo Chávez, Lula da Silva y otros tantos por contar, que realmente hacen una lista lastimosa, pero que nos han lastimado profundamente. En Venezuela pude hacer uso y conciencia de mis derechos ciudadanos. En Venezuela tuve la oportunidad de disfrutar de ventajas económicas que nunca había visto, ni contemplado, ni considerado en mi país. Recuerdo, y Héctor Caraballo también vivió en Venezuela, y tenemos ambos con ese país una gran deuda de gratitud. Recuerdo que estaba en la ciudad de Valencia, cerca del Parque Carabobo, y había un meeting, si mal no recuerdo, de un dirigente ADECO, creo que era Humberto Cheli, y un poquito más alejado había otro meeting de una persona totalmente contrapuesta ideológicamente a Cheli, que si mal no recuerdo, y Alexis me puede ayudar, era Moisés Moleiro del MAS, del MIRE en aquel momento, cierto. Aquellas dos personas decían cosas totalmente contrapuestas, cosas que realmente yo, que venía de Cuba, donde nadie podía decir nada que no fuera el pensamiento oficial, me quedaba frío y decía, y aquí no hay golpes, y aquí la policía no actúa. Y no hubo golpes, la policía no actuó, porque había libertad. Una libertad que empezó a desaparecer a partir del momento en que Hugo Chávez asumió el control del país. ¿Por qué? Porque, como bien decía Alexis Ortiz, se cometieron errores que dio paso, como ha pasado en toda nuestra América, dio paso a déspotas, a cantantes de sirenas, a encantadores de serpientes, que encantaron no a serpientes, encantaron pueblos que también, y hay que decirlo, me perdona Abelito, pueblos que en ocasiones se comportan como serpientes. ¿Por qué? Porque en mi país, un sector amplio de la población, en los primeros días del triunfo de la revolución, no, meses después de haberse fusilado a cientos de personas, de haber sido encarceladas miles de personas, salía gritando a las calles, elecciones, ¿para qué? Por lo tanto, esos encantadores de serpientes, encantadores de pueblo, hacen que los pueblos se porten mal. Pero en eso tenemos responsabilidad, o para ser preciso, tienen responsabilidad las clases dirigentes. Lo que pasa en Venezuela
lo que pasó en Cuba y lo que ocurre en Bolivia no es un hecho natural, es consecuencia de que a pesar de las muchas cosas buenas que se hicieron algunas cosas malas que nos marcaron. Y eso no lo digo yo, lo dijo Winston Churchill hace ya casi 70 años. La democracia será el peor de los sistemas, pero es el mejor que existe. Y lo que tenemos que buscar nosotros como demócratas es perfeccionar la democracia. Yo no voy a hablar de Cuba, aunque en este momento en mi país hay varios jóvenes, después de 57 años de dictadura, en huelga de hambre. Hay un premio Sájarov, Guillermo Fariñas, en huelga de hambre. Yo voy a hablar de solidaridad. Voy a hablar de la necesidad de que cada uno de nosotros no miremos aisladamente el problema que pasa en el país en que nacimos. Que miremos en conjunto los problemas de cada país y que asumamos a cada país como una parte nuestra. ¿Por qué? Porque para que la marcha del 1 de septiembre tenga éxito, todos tenemos que asumir que esa marcha nos pertenece. Todos tenemos que sentir que tenemos que estar allí, si no físicamente, de corazón. Para que en Cuba desaparezca la dictadura, todos tenemos que entender que en Cuba hay una dictadura y denunciarla. Para que Daniel Ortega no pueda establecer la dinastía que pretende, todos tenemos que ser solidarios con Nicaragua. Para que Evo Morales y Rafael Correa no se puedan perpetuar en el poder, tenemos que denunciarlos. Para que Lula da Silva vaya a la cárcel por haber creado un partido justiciero que lamentablemente se convirtió en una cueva de ladrones, tenemos que denunciarlo y acusarlo. La llamada, en mi opinión, es solidaridad. Tenemos que trabajar por los presos que están en Venezuela, tener presente a esos hombres y mujeres que tienen sus libertades conculcadas, pero es que también hay presos en Bolivia, también hay presos en Cuba, y entonces tenemos que hablar de todos, tenemos que sentirnos, repito, parte de un lugar y parte del otro, sin obviar nuestro sentimiento principal. Venezuela, en mi opinión, es el punto clave para que en América Latina se pueda establecer con seriedad y permanencia una sociedad democrática que se extienda desde un punto al otro del continente. Venezuela nos trajo la libertad por medio de Simón Bolívar. Nos las regaló, nos las dio a muchos países, directa o indirectamente. Venezuela fue una luminaria en el año 1958. Hay que decirlo. Marcó una pauta clara y definida en la Revolución de Enero. Y Venezuela fue una democracia imperfecta como todas, porque somos humanos, pero una democracia que progresaba y avanzaba. El error fue respaldar a un líder golpista, reconocer a un golpista como un candidato a apoyarlo y llevarlo al gobierno. La encrucijada venezolana es seria y es dramática, pero nos puede ayudar a resolver el problema de todos si todos pegamos el hombro a esa causa democrática, al esfuerzo que está haciendo el pueblo venezolano. Fidel Castro intentó por décadas, a través de balas, pólvora, terrorismo, extender e imponer el orden que había establecido en Cuba. No lo logró. El único éxito a medias que tuvo fue la revolución sandinista. Sin embargo, Hugo Chávez, con las riquezas del pueblo venezolano, logró que su gobierno se reprodujera en varios países del hemisferio. Venezuela fue llevada a la quiebra por este encantador de serpientes, pero no solo a la quiebra económica, sino que es un gobierno que puede llevar, como ha acontecido en Cuba, a una quiebra profunda de valores. Puede llevarnos a una crisis de raíz que es mucho más complicada superar. Nosotros los cubanos sabemos lo que es un régimen devastador de 57 años, cómo las generaciones nuevas
van saliendo con muchos problemas de integración, de comprensión, de participación y de solidaridad. Por eso es que tenemos que luchar todos juntos para que esto termine. Tenemos que estar conscientes, como bien se dijo hace un momento, de que la situación no es fácil. El déspota Nicolás Maduro, su perro más fiel, entre comillas, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y otros muchos más, están dispuestos a recurrir a la violencia. Maduro lo dijo enfáticamente hace 2 días. Dijo que ese déspota en inicio, en mi opinión, el presidente de Turquía, Erdogan, que había actuado fuertemente, pero que esa fortaleza de Erdogan iba a quedar pálida si en Venezuela había un intento de golpe de Estado. La oposición venezolana ha dado muestras más que fehacientes que está a favor de una solución democrática. La oposición venezolana nunca ha recurrido a la violencia. La violencia en Venezuela ha sido siempre oficial. Por eso es que esa oposición hoy, con ese pueblo que lo apoya, que sin duda alguna es la inmensa mayoría, tiene que prepararse, como decía un amigo mío ya fallecido, Francisco Lorenzo, a tener 2 jabas. La jaba de la victoria sana, la jaba de la victoria en la que el enemigo reconoce que ha perdido, pero también la jaba en la cual hay respuestas, hay expresiones, hay manifestaciones, hay la acción cívica necesaria para no perder, para recuperar lo que nos quisieron quitar y lo que nos quitaron. Solidaridad con Venezuela, solidaridad con cada uno de los países que sufren nuestro hemisferio. Un preso de un lado es un preso de todas partes. Y cuando falta la libertad, repito, en un país, falta en todos. Trabajemos juntos, adelante con Venezuela, y nos tenemos que ver, que encontrarnos el 1 de septiembre. Muchas gracias. Pedro es un bárbaro. Y quiero decirles que yo soy tan incorrecto no solamente en política, sino en la vida misma, que soy amigo de él.